rangos, que en algunos casos hay valores mínimos, valores máximos, y entre esos rangos tienen que estar los valores encontrados en una persona normal, con el examen que fue. Entonces, estamos acá hablando de lo que es la relación funcional del sistema endocrino o endocrino, que es lo mismo. Y, a ver, vamos a lo siguiente. Hay unas competencias que nosotros tenemos que desarrollar una vez que pues, veamos este tema. Fundamentalmente se refiere a que nosotros siempre como un aprendizaje integral tenemos que adecuarnos a un saber, a un hacer, a un ser y a un decidir. Por lo tanto, en el saber tenemos que conocer los exámenes, estudios complementarios del laboratorio que tienen utilidad en las alteraciones endocrinológicas. En el hacer vamos a aprender a solicitar exámenes laboratoriales dependiendo del sistema hormonal que ha sido afectado. Y además vamos a analizar los reportes laboratoriales que nos lleguen de nuestros pacientes. En el ser tenemos que aplicar siempre de manera racional los estudios de laboratorio. No es pedir por pedir, siempre alguna vez ya les he indicado. Muchas veces sabemos o vemos que un paciente tiene alguna alteración como tal y de pronto pues no sabemos qué diagnóstico ponerle y pedimos una serie de exámenes laboratoriales pensando que en ese examen laboratorio va a venir el diagnóstico, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho? Hemos perdido tiempo, hemos hecho gastar dinero y demás cuestiones, ¿no? Entonces no está bien esto. Y lo importante también es esto, ¿no? Que aprendamos a decidir porque tenemos que elegir los exámenes de laboratorio pertinentes, ¿no? Para que sea algo adecuado y que realmente sirva para poder atender a un paciente común. Entonces, miren, ustedes en fisiología, por ejemplo, ya han logrado analizar las diferentes hormonas, glándulas de secreción interna, las mixtas, las exógenas, etc. Ya han hecho el análisis. Aquí solamente vamos a dar un pantallazo de todo lo que más o menos se refiere al análisis de qué tipo de hormonas, ya les he dicho, ¿no? De qué glándulas nos referimos, qué ejes hay, los más importantes para nosotros, que podamos asociar a nuestro aprendizaje. Entonces, empezamos siempre con aquello que es, ¿no? Saben ustedes, hay glándulas endócrinas. El principal producto de esto son las hormonas, aquellas sustancias importantes en nuestra vida que van a ser transportadas a través del torrente sanguíneo. Por biología, por anatomía, ustedes saben que nuestro organismo tiene tres grandes sistemas, ¿no? Uno son los sistemas de relación, o los aparatos de la vida de relación, los aparatos de la vida de nutrición y los aparatos de la vida de generación. En los aparatos de la vida de relación, fundamentalmente está lo que se llama el sistema nervioso, el sistema endocrino, el aparato sensorial y el aparato locomotor. Pero lo que nos interesa en este momento es interrelacionar la parte del sistema nervioso con todo lo que es el sistema endocrino, porque son los dos que mancomunadamente comandan nuestro funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, es importante entonces analizar puntos en relación a las hormonas, dónde se secreta, cómo se transporta, cuál es su mecanismo de acción, qué metabolismo tiene, cuál es la vida media y cómo se eliminan estos. ¿Sí? Eso es importante analizar. ¿A qué tenemos que arribar con los? Tenemos que tener siempre esta fiabilidad diagnóstica. ¿A qué se refiere aquello? A que tengamos la capacidad o los exámenes que pedimos en principio tienen que ser los adecuados, los pertinentes y que en base a esto, pues los que van a realizar los laboratorios, los bioquímicos y demás, la unidad de laboratorio que va a procesar estas muestras, tienen que tener la capacidad en base a equipos, en base a conocimientos, etcétera, de que realicen una determinación basal de esa sustancia, de esa hormona,
en lo real, que espero que estén en plazo. Hay algunas, también tiene esta actividad diagnóstica, vamos a ver, en relación a que el paciente siempre tiene que venir en ayunas, no haber consumido no solamente alimentos, por ahí tabaco y otras sustancias, ¿no? Psicoactivas y demás. Debe haber un reposo psicofísico por lo menos de unos 20 minutos, por lo menos. Ya les decía aquí, abstención de tabaco y otros. La canalización debe estar realizada de 15 a 20 minutos antes, ¿no? Sobre todo cuando son personas que van a necesitar que se les tome uno más muestras, sobre todo las que son más muestras, entonces tiene que haber una canalización permanente en algunos casos, ¿no? Porque se le va a tomar seguramente muestras en diferentes horas del día o en diferentes horas de varios días. Entonces aquí, para no estar funcionando, para no estar realizando esa molestia cada vez, entonces muchas veces sí hace una canalización temporal, pero ya algo que pueda aguantar varios días. Sobre todo cuando se realiza, ¿no?, más de una extracción, eso es importante. Les voy a decir por qué. Dentro de la recomendación general también está que considerar el ciclo circadiano importante, porque hay hormonas que se forman durante la noche mientras uno está durmiendo, y a partir de las 8, digamos, un punto ideal o la hora ideal que se le pueda tomar la muestra correspondiente. Hay algunas sustancias, algunos hormonas que se pueden tener en el lapso, ¿no? Ahora no es siempre 8 en punto, sino de 8 a 10, por ejemplo, ¿no? Pero es un rango donde podemos encontrar. Ahora, muchas veces se toma también la muestra y después hay que tomar más tarde para ver cómo es la gradación de, no desbalance, sino el cambio de concentraciones que puede existir en ese organismo, etc. Pero los más fundamentales siempre está trabajar en base a ciclo circadiano. Hay algunas, por ejemplo, algunas hormonas, en este caso las hormonas sexuales, que varían su concentración dependiendo el día del ciclo menstrual, ¿no? Saben ustedes, el ciclo menstrual tiene dos fases importantes: primeros 14 días, los subsiguientes 14 días, separados por el momento de la ovulación. Entonces muchas veces hay una varianza en los valores que encontramos en estas hormonas. Entonces, para esto, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que no nos olvidamos de medicamentos que pueden alterar tanto la secreción, metabolismo, transporte y finalmente alterar todo lo que es la regulación hormonal, ¿no? Para nosotros es importante que en este tema veamos el eje hipotálamo-hipófisis y el órgano específico como tal. Dentro de esto vamos a ver tres cosas, recordar algunas cosas: el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es importante, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides y el eje hipotálamo-hipófisis gónadas. No quiere decir que hay otras hormonas que no son importantes. Todo es importante, por eso es su existencia en el organismo, pero nos vamos a referir un poquito de detalle con esto, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante analizar las hormonas? Porque tenemos que aprender a medir, o nos tienen que medir los niveles de las diferentes hormonas en el cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Descubrir o detectar algunos posibles desequilibrios que puedan estar afectando la salud de un individuo. También van a ser cruciales estos para diagnosticar variedad de condiciones médicas, desde problemas reproductivos hasta trastornos tiroideos, ¿no?, que son los más complicados en nuestro organismo. Además, nos servirá mucho para realizar una monitorización de la efectividad en pacientes que ya se está realizando tratamiento hormonal de restitución o, en este caso, de refuerzo por algunas enfermedades que hay. Ahora, ¿por qué se hacen los estudios hormonales? Fundamentalmente, cuando hay esta pregunta, se debe decir porque vamos a realizar un diagnóstico de las condiciones médicas de una persona o de un enfermo, porque no solamente se hacen enfermos,
también en algunos casos les piden determinación de hormonas para algún trabajo, etc. Para hacer el monitoreo de tratamientos que hemos dicho, la evaluación de la fertilidad, es importante, detección temprana de problemas de salud y evaluación de la función tiroidea y suprarrenal. Esto es, con el paso del tiempo, es con lo que se está presentando con mayor frecuencia en la actualidad. Ya medianamente a veces, antes había algunos problemas de infertilidad, pero que, bueno, como venimos de una sociedad machista, muchas veces echábamos la culpa pues, a la mujer, ¿no? Ella era la que era la estéril, la que no podía, etcétera, ¿no? Porque nuestros abuelos así nos han enseñado, nuestros padres y nuestros padres también así. Pero en cambio ahora, como ya hay gente que lee, estudia, se forma como ustedes, etcétera, entonces ya la gente va cambiando de mentalidad, ¿sí? Entonces ahora, por ejemplo, ya las personas están conscientes cuando hay un problema de infertilidad, pónganse, la pareja como tal, ambos tienen que ir a consulta médica, ambos, ya no es no solamente, no tú anda, no, o sea, a la mujer, o alguna vez el varón, digamos, o si acaso iba, o si no se quedaba esperando en la antesala, entonces, ¿no? Así ya no se, ¿no? Y ya saben ustedes que por ejemplo para problemas de infertilidad las parejas, y de cuando van dos, al primero que se descarta es al varón en la actualidad. ¿Por qué? Porque es un procedimiento más sencillo y demás. ¿Y en qué consiste en eso? Alguna vez han debido escuchar que se realiza el espermatograma o el espermiograma. Es la obtención del semen como tal del varón. Esto inmediatamente va a estudio microscópico y ahí hay que ver la cuantificación y la cualificación de los espermatozoides como tal, tanto en cantidad, el número de espermatozoides, calidad de estos, que no tengan dos cabezas, dos colas, sin cabeza, sin cola, etc. ¿No? Si todo está bien ahí, recién entonces la mujer, ¿no? Cuando a la mujer, digamos, se le pueden realizar, se le coloca un medio de contraste vía vaginal y ahí se le realiza posteriormente se le toma un examen, se le realiza un examen de gabinete, se le hace una histerosalpingografía, así se llama, ¿no? Ese examen, para ver la indemnidad, que todos los órganos internos estén bien, o sea, que estén los dos ovarios, que las trompas de falopio estén viables, ¿no? Que el útero esté completo, ¿no? Que no haya tabicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que todo está bien, recién se hacen las dosificaciones de hormonas, por su costo y por más cuestiones, ¿ya? Por ejemplo, entonces, es importante también que para este análisis hormonal siempre se ha realizado lo que más se realiza con el estudio de la sangre como tal, ¿no? Entonces, la obtención de plasma. Ahora, en algunos casos se puede utilizar la orina o la saliva también para realizar esto, pero la muestra de sangre es la más común y la más precisa para los estudios hormonales. Pero puede surgir alguna circunstancia que no se pueda conseguir, digamos, la muestra como tal, se puede realizar por estos dos métodos. Para estos ¿cuáles son los exámenes que generalmente se utiliza? Uno de ellos es el examen de radioinmunoensayo, que llaman. La quimioluminiscencia también es otro tipo de examen, ¿no? El método de ELISA también son los utilizados. Y ahora, como está creciendo la ciencia, etcétera, hay algunos otros exámenes que están implementando para la determinación o para la valoración, para el examen de muestras médicas y demás, ¿no? Entonces ya decíamos, ¿por qué hacemos estas multiplicaciones? Por ejemplo, en el ciclo menstrual va a ser importante el análisis del estradiol, la progesterona, para ver precisamente las fases del ciclo, cómo va esto, ¿no? Esto obviamente seguramente van a ser en problemas de infertilidad y demás. La variabilidad hormonal, hay que minimizar los impactos. ¿A qué se refiere esto? De que si bien hay hormonas que tienen que cumplir determinadas funciones en determinados tiempos de
de la vida de una persona en tiempos del día, en horas, etcétera, pero no lo están cumpliendo. Entonces vemos, ¿no?, en qué está fallando. Entonces esto siempre con el objetivo de minimizar o rebajar, ¿no?, los impactos que pueda haber. Un diagnóstico preciso es importante porque vamos a identificar los diferentes desequilibrios que pueda haber en el manejo hormonal. Miren, por ejemplo, hay hormonas que vamos a, en relación a la hipófisis, ¿no?, y vamos a poder analizarlas. Por ejemplo, el FSH, la T4 libre, cortisol, la CTH, la prolactina, el FSH, LH. También vamos a analizar un poco la parte del páncreas endocrino para la insulina en relación también a la glucosa. Entonces, esto es importante por todo aquello que tiene que ver. ¿Qué parámetros va a medir, por ejemplo, de la TSH, la actividad tiroidea, ¿no? Y en esto tenemos que ver qué significado podemos encontrar. Va a aumentar esta FSH, porque nos está diciendo eso, en un hipotiroidismo, y va a disminuir en un hipertiroidismo. Y en base a esto muchas veces hacemos nuestros análisis. En lo que es la T4 libre, disminuye en el hipotiroidismo, aumenta en el hipertiroidismo. El cortisol va a disminuir una insuficiencia renal y aumenta en un síndrome de Cushing. Muy diferente, obviamente, de la enfermedad de Cushing, ya saben ustedes, ¿no? En la prolactina va a aumentar esta actividad hipoxiaria. Va a ser importante para que se mire, porque va a aumentar cuando hay prolactina más, o va a inhibirse cuando hay una acción dopaminérgica. La FSH y LH nos analiza el eje gonadal para que podamos valorar las alteraciones de una disfunción ovárica o también puede ser testicular, ¿no? La insulina para ver la función pancreática endocrina, y porque esto vamos a ver directamente puede estar aumentada en un hiperinsulinismo o disminuida en un diabetes tipo 1. En la glucosa vamos a medir el metabolismo energético, porque esto puede estar alterada en la diabetes o una hipoglucemia. ¿Ya? Es importante que han debido ver seguro estas imágenes una y más veces cuando han llevado fisiología y demás. Lo importante es ver esto, que en las tres partes, ¿no?, la integración íntima que existe entre el hipotálamo, que es parte del sistema nervioso, con lo que es la hipófisis, que es parte del sistema endocrino. Esto tiene que ver que la hipófisis como tal tiene una parte anterior, que es la adenohipófisis, y también el lóbulo posterior, o hipófisis posterior, que se llama, ¿no? Saben ustedes que sí, el lóbulo anterior es la que produce las hormonas como tal, ¿no? Y en cambio el lóbulo posterior solo es un receptáculo, algo que sirve para almacenar las hormonas que se han producido en el hipotálamo como tal, ¿no? Algo que solamente ayuda a que pueda guardarse, porque en base a esto van a ir interrelacionando, y también la parte anterior va a ir formando las diferentes hormonas. Entonces, en la hipófisis como tal, hay hormonas de la hipófisis anterior como tales. Estas, las pintadas con azul, son las hormonas peptídicas que se llaman, y las de negro son las glucoproteicas, las hormonas glucoproteicas. Entonces, entre las peptídicas, ¿quién sabe? Hormona del crecimiento, la prolactina, la corticotropina, y en las glucoproteicas están la tirotropina y las gonadotropina. Cuando hay hipofunción, tienen estas denominaciones, todas son déficit. Hiperfunción, todos son hiperproducción, o solamente con el término de hiper, siguiéndole el nombre de la hormona como tal.
Ya les decía, hormonas del hipófisis posterior se están en relación a las patologías que puede haber en la neurohipófisis como tal, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? A la existencia de la oxitocina y la formación de la vasopresina. Esta es la oxitocina en los núcleos paraventriculares y la vasopresina o antidiurética en el núcleo supraóptico. ¿Qué patologías puede haber aquí? Alteración de la producción de oxitocina. Saben ustedes la función que esto cumple, ya sea en los diferentes procesos fisiológicos de nuestro organismo, y en la vasopresina va a haber una déficit de la leche, o también en algunos casos como un síndrome de secreción inadecuado de la leche. Hablando un poco de la hormona del crecimiento, esta aumenta. ¿Para qué sirve esta hormona? ¿No? Porque nos va a aumentar la síntesis de proteínas, por lo tanto favorece a la salud muscular y ósea en un organismo. También va a regular el metabolismo de las grasas, va a promover la lipólisis y obviamente reducir el almacenamiento de la grasa en diferentes partes de nuestro organismo. A no ser que en el sexo femenino, por su condición hormonal, etc., es diferente. Hay diferente acumulación de tejido adiposo, grasa en algunos segmentos del cuerpo. También ayuda a aumentar los niveles de glucosa porque en sangre principalmente, pero inhibiendo la captación de glucosa o la formación en ciertos tejidos. En niños es importante esta hormona del crecimiento porque favorece al crecimiento de los huesos, el desarrollo de la masa muscular y la estatura. Eso es importante. Además, también tenemos que analizar algunos trastornos relacionados con la hormona del crecimiento. ¿Qué pasó? ¿Dónde salió? ¿Y cómo así que vienen por 10 minutos a clase? Ya, trastornos relacionados, entonces vamos a ver déficit de hormona del crecimiento. En niños, ¿qué vamos a encontrar? Talla baja, crecimiento lento o desarrollo retrasado. Ese tipo de problemas nos va a llegar a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hagamos valoraciones, siempre se hace el análisis del peso y talla en los niños, etcétera. En base a eso lo que nos van a decir, tenemos que saber más o menos de qué estamos hablando. En los adultos va a haber disminución de la masa muscular, aumento de grasa corporal y menor densidad ósea, ¿no? Entonces, vamos adelantando rápido. No, acá. Por ejemplo, en el déficit, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta poco aumento de estatura, su rostro viene con un aspecto más joven que los propios de su edad, hay desarrollo muscular deficiente, nivel bajo de glucosa, este órgano, el pene, también es un tamaño reducido y hay un retraso directamente en lo que es la pubertad. En cambio, en un adulto hay pérdida de masa muscular, igual lo que nos dice, ¿no? La pérdida de la densidad propiamente de lo que se llama el tejido óseo, ¿no? Es importante. En mujeres ya saben a qué posteriormente lleva estas cuestiones, ¿no? Proceso de osteoporosis. Entonces, cuando hablamos de un exceso de hormona de crecimiento, hay dos factores que nos debe preocupar. Uno de ellos en niños se va a manifestar como un crecimiento excesivo y desproporcionado, es importante. La acromegalia en adultos nos va a provocar el ensanchamiento de manos, pies y otras funciones, ¿no? Junto con alteraciones en lo que se refiere al funcionamiento de algunos órganos importantes, los más principales, la parte cardíaca, la parte renal. Entonces, también podemos ver en este caso, ¿no? Un caso de diabetes, ¿no? Totalmente desproporcionado
y un caso de acromegalia. Lo más llamativo es, digamos, el crecimiento en la mandíbula, en las manos, los pies, etc., ¿no? Y el aumento de estatura. Ahora, se manejan niveles aleatorios. Una vez que estamos empezando a indicar acá, por si acaso, estos valores, bueno, yo lo estoy dando porque nanogramos, no es lo único que se maneja. Dependiendo del equipo, dependiendo del sistema de medida, etcétera, las unidades siempre van a poder cambiar. Pero para exámenes, cosas, si es que se les pregunta algo, esto tal vez pueden memorizar un poco, ¿no? Guardar relación. Porque depende, como os digo, por el equipo, por reactivos, por otro tipo de mecanismos que a veces cambian las unidades. Pero cuando manejamos un nanogramo por mililitro en hombres es menor a 5 nanogramos la hormona del crecimiento y en mujeres menor a 10 nanogramos por mililitro. ¿Bien? Estamos listos. Bien, listo. La prolactina. ¿Qué es importante de la prolactina? Que en mujeres va a establecer el desarrollo de las glándulas mamarias y fundamentalmente la producción de leche en la etapa de la lactación. ¿Qué intervalos de referencia maneja la prolactina? Una mujer de 1 a 25 nanogramos, ¿no? En el varón de 1 a 20. Obviamente esto tiende siempre en el varón de ser menos, en menor cantidad. ¿Cuáles son las funciones principales de esta prolactina? Nos va a estimular la lactancia, regulación del ciclo menstrual, también va a haber alteraciones en la función inmunológica, el desarrollo mamario también es importante, y en la función en los hombres la prolactina, si estos valores están alterados, puede afectar, ¿no?, la producción de testosterona y la formación de espermatozoides. ¿Por qué se les está colocando esto? Porque así van a venir a nuestra consulta, van a venir con alguno de estos problemas. Entonces nosotros tenemos que saber viabilizar de acuerdo a estos detalles y poder medir los valores en que se encuentran. Entonces siempre hay niveles anormales de prolactina. Aquí está la hiperprolactinemia y la hipoprolactinemia. En la hiperprolactinemia, ¿cómo se manifiesta esto? Fundamentalmente por la galactosia, por alteraciones menstruales, por la infertilidad en las mujeres y la disfunción eréctil e infertilidad también en hombres. Por eso se maneja RAN. En la hipoprolactinemia puede afectar la lactancia y el desarrollo mamario, especialmente en el periodo postparto, ¿no? Y aquí saben ustedes todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la acción de la prolactina, que trabaja en forma conjunta con la dopamina para que esto vaya directamente a la formación, en este caso si hubiera embarazo o lactancia como tal, a la producción de leche, o si no también pueda de alguna manera ver en órganos del aparato reproductor femenino. Entonces, ahí está estadificado tanto las manifestaciones que puede haber en hombres como mujeres, pero en adolescencia también es importante esto, ¿no? Puede haber diferentes trastornos que tienen que ver sobre todo con su sexualidad, con los caracteres sexuales primarios, fundamentalmente lo que nos interesa, ¿ya? Y en los adultos de la misma manera también hay algunas alteraciones que tienen que ver, como hace rato íbamos mencionando en base a este detalle. La hormona adrenocorticotrópica, estas funciones vamos a analizar las funciones de las CTH, pero sus rangos de referencia están entre 9 a 52 picogramos por mililitro, ¿no? ¿Por qué es importante esta CTH? Porque tiene que ser fundamental, tiene que estimular la producción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Saben ustedes que el cortisol es importante en periodos de estrés, el control del estrés que tiene un organismo, ¿no? Por eso se regular la respuesta al estrés, hay el metabolismo energético, porque este cortisol juntamente con el azúcar o la glucosa que está en nuestro organismo es capaz de poder darle la energía necesaria al organismo. Importante la regulación de la presión arterial también,
el control de azúcar que les decía, y la regulación del ciclo del sueño y los periodos de vigilia que tiene que tener su organismo, y el desarrollo de la corteza suprarrenal como tal. Entonces, una glándula suprarrenal, saben ustedes, tiene dos partes, la médula y la corteza. En la médula están la formación de hormonas que se refieren a las catecolaminas y sus respectivos metabolitos, ¿no? Y en la corteza, las tres zonas que hay, la zona glomerular, fascicular y reticular. En la glomerular se forman lo que se llaman los mineralocorticoides, ahí está la aldosterona. La zona fascicular, los glucocorticoides, el cortisol. Y en la reticular, las hormonas sexuales que se importantes. Entonces, analizando todavía este eje, ¿qué vemos? Que en la corteza adrenal, por ejemplo, hay un factor que debemos analizar. Uno que es en la etapa fetal, en la corteza fundamentalmente, hay secreción de todos estos precursores esteroideos. Estos precursores esteroideos nos van a ayudar a que haya una síntesis de estrógenos placentarios, ¿no? Esto que en el embarazo van a ayudar al desarrollo de las glándulas mamarias, y en una época de posparto ya estos paulatinamente van a ir evolucionando. Cuando estamos frente a una hiperproducción de ACTH, esto obviamente va a aumentar los niveles de cortisol. Y aquí vemos lo que es la característica de la enfermedad de Cushing. El cortisol disminuido también es importante porque nos va a dar origen a la enfermedad de Addison. Entonces, fíjense aquí, muy diferente cuando se les dice el síndrome de Cushing, de enfermedad de Cushing. El síndrome se refiere más que todo cuando hay factores externos más, no solo de la hipóxis como tal, no solo dependiente de la ACTH, que hace de que se venga la enfermedad. Si bien los síntomas, los signos, etc., son parecidos, pero la enfermedad es muy diferente del síndrome. El síndrome se suman los factores exógenos más a alteraciones que puede haber en el organismo. En cambio, la enfermedad solamente es algo propio de la hipóxis como tal. En la enfermedad de Addison también hay algunas características específicas, pero que estos van a ser solamente analizados en detalle cuando lleven la especialidad como está, porque hay gente que se presenta con bien características, con una hiperpigmentación en el cuerpo, etcétera, alteraciones hasta en la masa muscular y demás. En cambio, en el síndrome de Cushing, para diferenciar, hay características específicas, tanto en el cuerpo, en la acumulación de grasa, en las características faciales, etc. ¿Qué pruebas hay en las pruebas de función de la corteza adrenal? No podemos manejar lo que es el hipotálamo, ¿no? Ya lo hemos dicho con la hormona que va a ayudar a que este hipotálamo actúe sobre la hipófisis para que haga las respectivas secreciones de la ACTH. Pero para realizar estas pruebas de función, ¿qué recomendaciones? Importante considerar el ayuno y el reposo previos que tienen que hacer. Ya sabe, mínimamente el reposo 20 minutos, mejor si es más tiempo. Porque una persona simple, por el hecho de estar en un centro, sabe que le van a tomar alguna muestra, etcétera, siempre anda un poco estresado, está un poco nervioso y demás. Entonces tiene que haber algunas características propias dentro de estas recomendaciones. Es fundamental tomar la prueba en la mañana y por lo menos 12 horas antes no tiene que tomar su medicamento importante como el hidrocortisona. Estas pruebas de función se van a realizar en pacientes con patología hipoxémica o hipotalámica, o pacientes que están realizando corticoterapia prolongada, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing como tal. Hay valores de referencia que también se manejan. Para el cortisol, que es cuando se analiza en el suelo, típicamente está entre los 6 a 23 microgramos por decilitro. La ACTH en plasma entre 10 a 60 picogramos por mililitro y la aldosterona en suero
los niveles pueden variar, ¿no? Entre 3 y 6 nanogramos por decilitro. Son valores que se manejan. Ya les he dicho, ¿no? Pueden ser que están bien, pero si manejan otro tipo de unidades, van a encontrar otros valores, pero para el conocimiento de ustedes, en estas unidades, estos son los valores que se manejan. Hay algunas veces se realizan determinaciones basadas tanto del cortisol en plasma y orina o también del ACTH. Si hay alguna sospecha de alguna patología en la corteza suprarrenal, es bueno tomar muestras a las 8 y a las 10 de la noche, ¿no? Fundamental. Algunas indicaciones, cuando hay en el síndrome de Cushing, por ejemplo, el cortisol urinario, 12 de la noche, y si hay procesos con insuficiencia renal, hay que medir cortisol 8 de la mañana. Las recomendaciones, importante, ya les he dicho, mantener ritmo, sueño, vigilia, ayuno, hay que evitar fármacos, hay que tomar en cuenta enfermedades agudas, etilismo, depresión, estrés, etcétera, otras características que pueden alterar estos valores. Hay limitaciones también en estas pruebas. No se debe tomar muestras en diferentes horarios y por el estrés que hemos indicado. Tiroides. Vamos al eje hipotálamo hipotiroides. Hay pruebas funcionales tiroides, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, tiene una alta sensibilidad que responde a mínimas variaciones. Tiene una vida media de 15 a 30 minutos. ¿Qué recomendaciones podemos tener? La secreción de TSH tiene ciclo circadiano y este es pulsátil. Hay que tomar muestra de 8 a 10. ¿No? Las indicaciones, ¿para qué se realiza? Para el estudio del perfil tiroideo es importante. Si está en valores normales, no es necesario todas las hormonas tiroides periféricas. Si está disminuida, solamente hay que pedir T4 libre y T3, nada más. Evaluaciones terapéuticas en pacientes con reemplazo de levotiroxina, puede ser de acuerdo al nivel en que está, 5 miligramos, 50 o 100 miligramos. También se puede utilizar en cáncer de tiroides o cuando hay presencia de nódulos tiroides. Hay limitaciones también, ¿no? Van a tardar en alcanzar los valores normales de TSH. Hay que solicitar TSH hormonas tiroideas en sospecha de patología hipoxiaria y de resistencia a hormonas tiroideas de sustitución. Estamos hablando de las que se consumen artificialmente, ¿no? En el embarazo, la determinación aislada de TSH puede ser mal interpretada. En pacientes críticos, la TSH puede estar aumentada o disminuida y no hay que perder esto de vista. Siempre hay fármacos que pueden alterar la secreción de TSH, ¿no? Por lo tanto, nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, etc. Es importante que se pueda determinar la fracción libre de estas hormonas y también la cantidad total cuando se quiere hacer estudios completos. En hipotiroidismo, por ejemplo, es suficiente conocer valores de T4 libre. En hipertiroidismo se debe determinar valores de T3 y T4. ¿Qué indicaciones hay para hacer diagnóstico de disfunción tiroidea y respuesta al tratamiento? ¿Qué limitaciones van a encontrar? Variaciones en proteínas transportadoras, hay los factores inmunológicos también son importantes, y la hiperlipemia, el factor reumatoideo y también los contrastes biológicos también van a limitar esta dosificación de hormonas tiroideas que se realiza en plasma. ¿Cuáles son los rangos de referencia que se encuentran? Cuando manejamos la unidad de picogramos mililitros de 2 a 4.4, ¿no? De la T3, de la T4 de 5 a 12 en microgramos por decilitro. La T4 libre de 0.8 a 1.9 nanogramos por decilitro, o bien hablamos de picomoles 10.3 a 24.5. La TSH de 0.4 a 4 mil unidades internacionales sobre litro. Las gónadas. Se realizan estas pruebas funcionales gonadales con el fin de determinar
las concentraciones de FSH y LH. ¿Para qué? Porque van a controlar la función gonadal, ¿no? Va a permitir diagnóstico diferencial de hipogonadismo, sea este primario o secundario. ¿Qué recomendaciones se necesita para realizar estas pruebas? Que la muestra sea tomada en ayunas y fundamentalmente a primera hora de la mañana. Esto implica entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿A quién es importante realizar este tipo de pruebas en mujeres en edad fértil, ¿no? Para analizar la fase folicular precoz? Indicaciones que podemos indicar en diagnóstico diferencial de hipogonadismo, posible diagnóstico de hiperandrogenismo funcional ovárico. ¿Qué valores manejamos? La FSH 2 a 7 unidades por litro, mujeres posmenopáusicas, ¿no? Mayor a 20 unidades por litro, la LH de 2 a 7 unidades por litro, y las mujeres posmenopáusicas, o sea, mujeres posmenopáusicas podemos en algunos casos encontrar menores a 10 unidades por litro. Determinaciones de FSH, las limitaciones. Es importante analizar esto de los esteroides sexuales porque saben ustedes que van a modificar la concentración de las gonadotrofinas. En enfermedades graves se produce hipogonadismo de origen hipotalámico. Algunos psicofármacos pueden ser antiepilépticos y otros pueden modificar la neurotransmisión hipotalámica, o sea, las órdenes que dan la neurohipoxia hacia la adenohipoxia, por lo tanto, alterar lo que es la FSH y el LH y alterar todo el proceso funcional sexual. Se pueden realizar determinaciones basales de estradiolos en plasma y, a ver, nos referimos a los estrógenos. Saben ustedes que esto es importante para analizar la maduración sexual de la mujer. Por lo tanto, el desarrollo de órganos sexuales y carácter sexual secundario es fundamental. En coordinación con progesteronas, los ciclos menstruales a veces son normales. ¿Qué indicaciones podemos dar en mujeres? En reproducción asistida es importante, ¿no? Los famosos BBP y demás. La evaluación de insuficiencia ovárica en estudios de amenorrea y en varones cuando hay presencia de ginecomastia o la deficiencia de gonadotropina. En pacientes obesos y en la tercera edad es importante realizar determinación basal de estabilidad. En mujeres, fíjense aquí, están en las diferentes fases sus respectivos valores. En la folicular precoz, ¿no? Estos valores están menores a 40 a 100 picogramos por mililitro. En la fase preovulatoria, de 200 a 400 picogramos por mililitro. En la luteínica,